Antes de comenzar, oficialmente quisiera agradecerle a Karen Caballero, la presentadora de Martín Oficial, las gestiones que hizo para que se estuviera presente. Y también recordarles, si no han visto los anuncios de otros eventos que estamos planeando para los próximos meses allá afuera, por favor recójanlos cuando salgan. Es un gran placer tener a Eliezer Ávila Sicilia aquí en Fayú. Solamente algunos datos para recordarles: nacido en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, en Cuba. Eliezer se graduó de ingeniero de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Ha sido profesor en el Instituto Politécnico de Informática en Boyeros y en el Joven Club de Computación Electrónica en Puerto Padre. Actualmente he trabajado por cuenta propia como profesor de informática y programación en Cuba. En el año 2008 ustedes recordarán que Eliezer entró en el debate público en Cuba cuando cuestionó públicamente al entonces presidente de la Asamblea Popular, Ricardo Alarcón, por qué los cubanos no podían viajar libremente al exterior ni acceder abiertamente al Internet. Regresó al centro del discurso político cubano en el 2011 cuando se difundió una larga entrevista que sostuvo con Antonio Rodiles, el fundador del Estado de Sal, que también tuvimos aquí varias veces, 2 veces el año pasado. En el 2012 inició su propio programa de opinión en YouTube, conocido como Un Cubano Más, que es el título que le hemos dado a esta conversación. Y en el 2013 finalmente viajó fuera de Cuba para impartir conferencias y participar en eventos internacionales sobre el derecho a la información y la producción de iniciativas ciudadanas en países como Estados Unidos, España, Perú y Suecia. En ese mismo año, en el 2013, lanzó el movimiento político Somos Más, que promueve la construcción de un país moderno, próspero y libre en Cuba, y seguramente de esto nos va a hablar en la tarde de hoy. Así que un fuerte aplauso, por favor. Bueno, todo eso que han dicho ahí se resume en un guajiro del Yarey. Ahí dicen que soy de Puerto Padre, pero en realidad soy de los platanales del Yarey de Vázquez de Puerto Padre de Las Tunas. Así que se imaginarán cuántos slash lleva la dirección para llegar a Puerto Padre. Oriente. En el oriente de Cuba. Sí, de la provincia de Las Tunas. Mira, perdón, somos dos del mismo sitio. ¿No te acuerdas de él, verdad? ¿Te acuerdas, no? Bueno, me siento contento de ver mucha gente que conozco de Cuba, que han sido verdaderos amigos en las buenas, en las malas, casi siempre en las malas, porque en Cuba las buenas escasean. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo preferí no hacer una especie de conferencia porque la gente en Miami está muy bien informada y siempre lee los artículos, ve los videos, todo ese tipo de cosas. Y más bien quisiera someterme con honestidad, con seriedad y bueno, un poco sin protocolos de cámaras y televisión, tanto, que a veces te enfocan en un tema determinado. Por ejemplo, yo fui a 2 programas ahora, uno era del Maleconazo y uno era de los jóvenes que envió la USAID a Cuba. Cuando el Maleconazo yo era un bebé y bueno, no conozco a nadie de la USAID tampoco. Entonces, son programas que uno no puede expresar un poco lo que he visto, lo que he vivido en los campos de Cuba, en los lugares donde todavía vive mi familia, en el Yarey de Vázquez. Y esa es la visión que quiero compartir con ustedes. No tanto los top de los temas que pueden haber, sino más bien cómo se ve dentro de Cuba muchos fenómenos que están sucediendo, bueno, con las reformas, con los negocios, con las inversiones. Y quiero darle más bien la palabra a ustedes y que todo el mundo haga una pregunta, todo el que quiera, haga una pregunta lo más breve posible, preguntas concisas, respuestas concisas, y para que hable la mayor cantidad de personas que puedan. Entonces, bueno, le cedo la palabra. Estamos libres de debatir cualquier tipo de tema. Yo no tengo ningún tabú o perjuicio de hablar de lo que quieran. El que quiera complicarse con el bloqueo o 5 héroes igual, o espía o por lo que le llaman, no hay ningún miedo con eso. Yo les digo lo que pienso en realidad y lo que veo que se piensa en Cuba, porque estoy muy dentro como de la masa, estoy en la cola allí para coger el pedacito de jamonada, en la cola para buscar los huevos. El otro día me pasó una cosa graciosa que se contaba aquí a la gente y no lo creía, que me dieron un muslito y la mitad de otro, porque es lo que me toca del pollo por pescado. No sé si saben de eso, es lo que viene por la libreta. Una vez al mes viene el pollo por pescado y otra vez viene el pollo de población, que es un encuentrico por persona, ¿no?
Y bueno, en el canal del cerro lo que se arma para coger eso es fuerte. ¿Cómo se divide un muslo? Para que pese la doncita tiene que tener y te pueden picar el tronquito de atrás del muslito y te lo tiran así y ya está. Listo. Lo que no da para carne da una calma. Bueno, entonces ya están pidiendo la palabra por acá. Yo le agradecería a... ¿Está por ahí el profesor? Por favor, si alguien pudiera un poco como moderar, porque bueno. Entonces comenzamos con la pregunta moral. Las reformas, entonces, ¿qué tipo de qué efecto están teniendo en la población, en la vida diaria de los cubanos? Mira, yo estoy deseoso de que alguna reforma le sirva para algo a mis abuelos. Ciertamente la mayoría de los cubanos no le pueden dar un uso práctico a esa reforma. Mis abuelos viven en una casa de tablos de palma, donde una parte del piso todavía es de tierra, una parte del techo es de guano y la otra de fibra. Nunca han visto ciencia usar en sus manos, por tanto nunca van a tener un pasaporte, no van a poder viajar, nadie los va a invitar a ninguna parte, no van a abrir un negocio, no van a participar de la inversión extranjera. Yo creo que la mayoría de las reformas sí está beneficiando a ciertas personas y está cambiando la perspectiva sobre algunas cosas, pero el sector que se beneficia de esas reformas es sumamente pequeño. Y la mayoría son las personas que se prepararon para estas reformas, muchos de ellos desde cargos funcionarios en el Estado y demás, que guardaron dinero, o robaron se puede decir también, y ahora las cafeterías y los restaurantes son una buena forma de lavar ese dinero, porque en Cuba, si hay una cosa es que nadie te pregunta de dónde salen las cosas. No es un país con orden donde aquí uno tiene que hacer transacciones y hacer... No, allí tú vas y le compras a una gente una cosa y muchas veces no se preguntan, no hay una cultura bancaria. Entonces, bueno, así más o menos la cosa. Ahora, sí es cierto que las reformas han tenido hacia el interior de Cuba algún efecto que algunas personas no notan. Por ejemplo, en La Habana hace 6 años usted, cuando comía un día en la torre y otro en el cocinero, ya no tenía dónde ir. O sea, habían puntualmente algunos restaurantes. Ahora mismo hay más de 300 restaurantes en La Habana y con notable calidad. Ahora, también es notable que la mayoría de los dueños de esos restaurantes son personas cercanas al gobierno, cercanas a firmas extranjeras, incluso extranjeros, que ponen las propiedades a nombre de cubanos, de su noviecita, de su primo en Cuba, pero se está invirtiendo en grande y hay restaurantes que ya han costado allí $500,000 de CUC. Y hay muchos también cubano-americanos que están invirtiendo en Cuba, sobre todo en bienes inmuebles. Por ejemplo, una buena parte de la playa de Puerto Padre, que es exquisita, la han comprado cubano-americanos. Por supuesto lo ponen a nombre de la persona que tienen allí, pero solapadamente hay un ambiente de inmovilidad, pero que no es tan inmóvil. Hay personas que están aprovechando un poco eso y están preparándose, sentando la base. Y hacia el exterior yo creo que las reformas le han servido de mucho al gobierno, porque ya han creado la percepción de que hay problemas resueltos. Y como que la gente ya quiere hablar de otras cosas, no de las cosas en las que se hicieron algunas reformas, como si ya se hubiese resuelto. Por ejemplo, el tema de las casas en Cuba. Aquí me decían, hay mucha gente de superizquierda en Miami, me decían, oye, en Cuba por lo menos no se paga renta. Claro, y vivimos 22 en una casa. Y los tatarabuelos crecen con los tataranietos. Entonces, sí, por supuesto, la expectativa de independencia que tienen las personas es totalmente distinta. Si cada pareja en Cuba se fuese a dar la tarea de tener un apartamento, hay que construir 5 millones de viviendas. Porque realmente el estado inmobiliario es pésimo. Pero ya no se habla de eso, porque ya se puede vender y comprar. Entonces, bueno, más o menos por ahí anda la cosa de la reforma. Sí, por favor. Mi nombre es Enrique Suárez, llevo 21 años viviendo aquí y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué se habla en Cuba y qué se nota y qué se habla entre cubanos de la doble moral? Mira, la doble moral, de eso no se habla, se practica. Obviamente hay temas, como lo puede ser en Alemania hablar del nazismo, no se habla. Son temas muy sensibles y qué sé yo. En Cuba todos estamos conscientes que vivimos la mayor parte del tiempo en una doble moral. Pero la defensa a eso ha sido aceptarlo. Yo, por ejemplo, antes de venir tuve que hacerme un pequeño empaste, algo así. Ya casi no hay ningún servicio en Cuba que si tú no vas con el dinero
o algo que lo puedas pagar, no recibes el servicio. Y entonces, ¿pero qué pasa? Lo normal sería que la gente no acepte eso. Pero lo que ha pasado es que ya todo el mundo se acomodó a hacerlo de esa forma. Y el que no lleva una gallina bajo el brazo, como mi abuelo, cuando va a ir al angiólogo que le atiende los pies, él coge una gallina. Que es una cosa estándar. Está la gente que está diciendo en Cuba ahora que a fin de cuentas eso pasa en todos los países. O sea, tienen el tema de que, mira, pobre hay en todas partes, pobre hay en Latinoamérica. Y entonces yo le digo, bueno, pero si mi familia, mis abuelos se sacrificaron 54 años, era para hacer una sociedad diferente. Si tú me vas a decir a los 54 años que vamos a ser iguales al resto del mundo, entonces el proyecto ¿dónde quedó? Entonces, hay personas que viven bien en Cuba, en el sentido de que trabajan en una firma extranjera, ganan 800, 1000 CUC, hacen vacaciones en el exterior, y te dicen, no, el problema es que la gente aquí no progresa, porque no quiere. Y yo le digo, bueno, entonces ahí sería la explicación a todos los pobres del mundo. No hay ninguna diferencia, ¿no? Pero ciertamente, la mayoría de la gente en Cuba todavía está ganando $12. Yo como ingeniero me pasé 3 años trabajando para el Estado, ganaba $12 al mes. Para mí el trabajo era un gasto, no un ingreso. Yo solamente en viajar gastaba más que eso. Y cuando llegué a la casa, que todavía tengo como 7, llegué a tener 16 puercos. Y me levantaba a las 4 de la mañana a limpiar, ya tú sabes, para llegar al trabajo y llegar a las 5 de la tarde y volver a repetir ese mismo proceso, porque de eso en realidad es lo que vivía. En mi barrio tú sales con dinero, tú puedes comprar si quieres un ala de avión. En el Canal del Cerro aparece lo que sea. Entonces lo que se ha creado es un mercado negro paralelo que viene a suplir lo que debiera ser normal en una cadena de suministro. Ahora, yo me tomé un jugo de naranja aquí el otro día y me bajó la presión. Hacía 6 meses que yo no me tomaba un jugo de naranja. Porque en Cuba ustedes saben que funciona por estaciones, ¿no? Cuando hay tomate son 3 meses que es tomate nada más. Cuando viene el tiempo de mango es batido de mango las 24 horas del día. Y cuando viene la lechuga y así, entonces es como ese ciclo, ¿no? Ahora, hay una cosa importante que está aumentando yo diría el malestar en la gente, y es el tema de que los nuevos ricos han implantado un mercado que es insostenible para el resto de las personas. Por ejemplo, un albañil. Tú vas a contratar a un albañil que te eche una meseta, ¿sabes? Enchapar una meseta. Vale 10 CUC en La Habana el metro cuadrado. Cualquier meseta tiene 7, 8 metros. Un baño vale lo mismo y tiene 18 metros. Entonces, yo a veces pienso, ¿cómo alguien puede construir con un salario de $15? Y construye. Ahora, en el barrio mío empezaron a hacer un consultorio que yo no me atrevo ni a meterme adentro porque se va a caer en algún momento. Se construyeron más de 9 casas con cemento del consultorio. Entonces, esas son un poco las vías de escape que se ven ahora. Una cosa interesante, yo tengo unos amigos abogados en La Habana, de la Asociación Jurídica Independiente, Wilfredo Ballín, no sé si lo han oído mencionar. Yo les decía, ustedes tienen la oposición en La Habana, tienen que caminar el país. Tienen que ir a las provincias de Oriente, tienen que ir a los pueblos, porque la política es el arte de representar un poco. Y si tú no te metes en la masa y no ves cuáles son los problemas objetivos, que para muchos no son ni democracia ni derechos humanos, entonces no podremos representar pueblos en realidad. Lo llevé allá a mi casa y lo primero que hice fue ir a visitar un campesino que ha sembrado toda la vida y vivía en una casa de yagua. Estaba la niña ahí abrazada de la puerca dentro de la casa. La mujer tenía 24 años y ya no tenía dientes. Lleno de manchas así la piel, qué sé yo, de cocinar con leña, imagínese usted el pelo. Entonces era gracioso porque ellos tienen un sistema de ir al baño, que son 3 palos, unos sacos, un hueco y 2 tablas. Entonces usted sabe, la gente de La Habana nunca habían visto eso, pero lo más interesante es que se limpian con tuzas de maíz. Y esas tuzas de maíz la tiran por un lado y le da el sol y se seca y con eso hacen el café. Y, bueno, lo usan en el fogón y qué sé yo. Y recuerdo que la campesina, ¿no?, le decía a Ballín, oye, no se vayan que le estoy haciendo un café. O sea, personas dentro de Cuba que no se imaginaban que eso existía en Cuba. Allí hay una línea de ferrocarril
donde la mayoría de los niños se pasan el día arriba de una torba de caña, comiendo caña allí donde cogen azúcar. Que ahí, yo quisiera que usted viera a las mujeres, los modelo que tienen de robar saco de azúcar y correr por todo el cañaveral eso. Y ya tienen casi un tatuaje aquí de la caña de eso, ¿no? Y es la barriguita así, con el ombligo así para afuera. El único chorcito que tienen es el chorcito rojo de la escuela, generalmente roto así, que se le ve todo. Y después que terminan ahí de comer caña, van para el río, abajo el puente allí por casa del gato. Y usted lo ve que parecen oaxacones en el fango y metido. Y a veces creo hasta donde nosotros estamos como solamente tal vez haciendo campañas sobre temas, bueno, el acceso a internet, que yo considero plenamente vital y qué sé yo, pero hay poblaciones completas en Cuba que están en otro punto totalmente diferente. En mi pueblo de 4.000 habitantes nada más hay 2 teléfonos. 2 teléfonos públicos, imagínense, con la gente que tiene gente en el hospital, gente presa, que sé yo, usted no puede hablar por teléfono. Que hasta el otro día todavía lo mejor le claria de dar vuelta a él. Hubo un DVD que por más de 7 años, el DVD mellizo, fue el único DVD del pueblo. Y nosotros estuvimos viendo 6 meses la misma película. Toda la noche. León Peleador sin ley. Me la sé de memoria, se la puedo decir minuto a minuto. Y esa es la vida que está viviendo mucha gente en Cuba. Y bueno, por ahí la cosa. Con respecto a lo que tú estabas diciendo, de que los grupos esos de La Habana pues tienen que ir a las reuniones orientales, yo te mandé, o fue a ti, o fue a Joanny, twitters. No sé si tú los habrás leído, posiblemente no, pues quizás haya. Que precisamente le dije a Joanny o a ti, tienen que ir a Manzanillo, a Granma. Aunque se han sacado videos y cierta oposición allá, pero creo que un punto clave para contrarrestar el castrocomunismo es la zona de Manzanillo. No hay oposición allí. Si hay uno o dos, vaya, eso es infinito. Yo intenté ir ahora, yo fui a Asturias, porque un grupo de jóvenes me dijeron que fuera a presentar proyectos Somos Más. Me reuní como con 30 personas. Inmediatamente que salí de la reunión me llevaron preso. Entonces fue un aparataje tremendo. 2 patrullas y qué sé yo, y esperaron que estuviera en el centro de la terminal. Y 2 patrullas, una por cada lado, pero como tipo de noche, ¿recuerdan aquello? Y un tipo filmando con una cámara. Porque la historia es hacerte el mayor daño moral posible. Todo el que estaba mirando ahí, mucha gente de las que me conoce, pensaría, este está en droga, este se robó algo, sabrá Dios. Nadie sabe que en realidad no ha hecho nada, ¿no? Y entonces a todos los demás los trancaron también uno por uno, iban llamando 5 hoy, 5 mañana, y la historia era obligarlos a que dijeran en cámara que yo les había dado dinero para que fueran a reunirse conmigo. O que yo les había prometido que iban a salir del país. Y lo que está pasando es que es muy difícil para una persona, por ejemplo, yo soy una persona que estoy educada en la bajeza, no forma parte de mi esquema de vida. Y es muy difícil luchar contra un sistema que no tiene fronteras en ese sentido. Yo incluso he tenido alguna novia que nos hemos peleado y al otro día está la seguridad del Estado en su casa. Aprovechando un poco, tú sabes cómo son los divorcios, a ver cómo puede usarla en función de hacerte daño. Y así están las cosas. Y a mí me da tremendo dolor. Por ejemplo, fui a Hawái Grande, otro punto interesante, a presentar Somos Más allí, y recibo la llamada de la abuela y la mujer de Alexis Gama, dando gritos: ¡ay, me voy a quedar sin mi marido! Yo tengo 3 hijos y ¿cómo lo voy a mantener él y ese? Nosotros estamos de acuerdo contigo, pero se va a destruir mi familia y le van a hacer daño y qué sé yo. ¿Qué usted le dice a una madre en ese sentido? Bueno, su hijo no está haciendo nada, su hijo es lo único que vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo. No, Eliezer, aquí no vengas, aquí no vengas. Me decía la señora, ¿no? Entonces, a eso un poco nos enfrentamos cada vez que vamos a algunos lugares, o físicamente te cogen cuando te dejan al terminal y te montan en una guagua y te mandan para atrás, aunque hayas hecho un viaje de 12 horas. 12 horas para atrás. ¿Pero tienes que pagar tú el viaje o ve que lo pagas? No, el de para atrás te lo La diferencia. el para atrás te montan, el para allá lo perdiste. Aquí me enteré que mucha gente lo ha tirado del aeropuerto, también, que van de aquí para allá y los mandan para acá. Es la misma historia. Entonces es una pelea de desgaste, que como dice un amigo mío aquí, dice, la pelea de la oposición en Cuba contra el gobierno es el león famoso con el mono marrón.
porque realmente, o sea, ¿cuáles son las posibilidades reales que yo tengo? La gente dice, tienen que ir a los territorios. Exactamente. ¿Cómo te pones de acuerdo? Tienes que usar el teléfono. Y cuando usas el teléfono estás 24 horas, ellos te dicen, escuchan tu llamada y te dicen las cosas. Tú le dijiste ayer a fulano, le dijiste ayer a Mangano, eso no necesita nada. Y entonces, por ejemplo, en Manzanillo hay dos realizadores de videos que han estado haciendo crítica social, que se habían publicado algunos videos en YouTube, y nos íbamos a reunir en Puerto Padre. El mismo día que quedamos de reunirnos en Puerto Padre, fueron y se lo llevaron preso la noche antes en Manzanillo. Y al otro día yo hasta las 12 del día esperando en la terminal de Puerto Padre, como a las 4 me llaman, oye, que estamos en la estación de policía. Entonces, así es como uno funciona allá adentro. Y todavía incluso hay viejas en el barrio, como le digo a mi novia, una señora, o sea que en todos los barrios hay una señora que es la chismosa. le dijo, bueno, pero es que al marido tuyo, cuando no está atracado, lo andan buscando. Y ella cree, sabrá Dios, ¿no? Que yo vendo algo ilegal, o sabrá Dios qué historia. Yo le fui a comprar unos muslos de pollo a un tipo que vendía la posta a 20 pesos. Y llego y cuando me ve así dice, en esta casa nunca en la vida se ha vendido un muslo de pollo. ¿Quién te dijo a ti que yo vendo eso? No, la señora que me mandó. Usted y la señora están equivocados. Estoy mirando atrás una olla de pollo. Entonces, así se vive hoy. Pero venga, te voy a hacer una pregunta. Vamos a seguir acá, que hay manos sí. levantadas. Por favor. Sí, Eliezer, bueno, ya nos conocimos, mi nombre es Alexis, Guajiro igual que tú. Sí. Quería preguntarte, en todas estas circunstancias que están viviendo ustedes y con tu organización Somos Más, ¿cuál es el mensaje? Porque como está diciendo, no puedo hablarle de internet a una persona que en esas circunstancias, porque ni siquiera tiene un computador o acceso, mucho que menos, pero ¿cuál es el mensaje de tu organización para ese tipo de personas en Cuba? Mira, yo me di cuenta hace mucho tiempo que el abajo Fidel no funciona. Y es muy fácil y lo hace cualquiera. Ahora, pensar cómo hacer un sistema de agua potable efectivo en Puerto Padre es otra cosa. Y le interesa mucho más a la gente. Y bueno, si ustedes analizan el resumen de ideas y principios que está publicado en el blog de Somos Más, nosotros lo que hacemos es hacer una propuesta objetiva en cada aspecto, en economía, en agricultura, en la prensa. O sea, resumimos unos cuantos puntos qué piensa Somos Más. Y yo voy un poco con eso, ¿no? Hay una cosa también que es importante no perder de vista. El contexto cubano es muy especial para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, usted hablar de dinero es el día a día. Porque es normal, usted sabe que lo que usted se proponga hacer es responsabilidad suya garantizar los fondos, los recursos para hacer determinadas cosas. Yo para ir a las Tunas tengo que pagarme un pasaje, 10 euros que es el soborno, 6 que vale el pasaje, son 16. Yo hay veces que en un mes arreglando computadora me gano 18, 20, que es para comer. ¿Cómo yo hago eso? Entonces, el cubano no solamente le han metido un montón de cosas en la cabeza, sino que le han enseñado a hacer unos análisis como súper raros. Y ahora mismo me han llamado gente que me han dicho, oye, pero estoy encabronado, ¿tú viste eso de la USAID? Es una cosa terrible, qué sé yo. Y es difícil convencer a la persona de cuál es tu verdadero problema. Porque el verdadero problema es que tú no puedes elegir a tu presidente, que no hay un país móvil que progresa, donde los ingenieros informáticos que estamos vendiendo chorizo podamos realmente dedicarnos a hacer compañías, a hacer tecnología, una serie de cosas. Entonces la gente lo que está viendo es su problema en otra parte que no es el que verdaderamente es. Hay un mensaje también a veces desde la oposición que es favorable a algunas políticas de los Estados Unidos que son totalmente antipopulares en Cuba. Eso es cierto, es real, podemos obviarlo si quieres, pero es real, es verdad. La población cubana no puede seguir viendo a la oposición en Cuba como un aliado de la política de Estados Unidos. Por eso cuando me hicieron la primera entrevista aquí, no sé si la han visto, en su propia palabra con Gary, yo decía que a mí no me importaba lo que pensaban los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es otro país. Tengo un problema con mi gobierno en Cuba. Entonces, hay veces que se pide a gritos que se fortalezca el embargo, por ejemplo. Que aumenten las sanciones, que hagan una serie de cosas. Honestamente debo decirle que yo no comparto eso. Tengo una teoría totalmente diferente. La gente cree que el embargo
Si se levanta el embargo va a ser poner una inyección de recursos y de divisas a Fidel y a Raúl. Yo creo que Fidel y Raúl tienen divisas suficientes para hacer lo que quieran, ellos, sus tataranietos, durante muchos años y no van a pasar hambre porque sigue el embargo. Ahora, por ejemplo, Cuba está recibiendo anualmente cerca de los 3 millones de turistas. Una cosa que ha levantado bastante, o más o menos la calidad de vida en algunos pueblos, ha sido la cosa de las casas de alquiler. Es un negocito que es tranquilo, no es malo y deja algunas utilidades. Como 1,5 millones de esos turistas se están quedando en casas de cubanos. Se dice que si se levanta el embargo pueden viajar a Cuba en el primer año, no sé si por la curiosidad de ver el comunismo antes que se acabe, pueden viajar 10 millones de turistas norteamericanos a Cuba. El Estado no tiene ninguna infraestructura creada en Cuba para asimilar esa ola de turistas. Quiere decir que el tipo se va a tener que mover en el almendrón del cubano. Se va a tener que quedar en la casita y en el de eso del cubano. Va a montar en el mulo del cubano por allá en la loma de Baracoa. Va a comer en la cafetería del cubano. Es mi opinión y respeto absolutamente, otros pueden dar otras opiniones. Pero yo sí creo que de la miseria no se pasa a la democracia. Miseria lo único que trae es más miseria. Si usted analiza, por ejemplo, todas las etapas de la historia de Cuba, todas las etapas en las que el pueblo de Cuba se ha rebelado y ha hecho incluso una guerra, no estaba bloqueado por nadie. Estaba solo con su gobierno y su problema. Primero con la colonia, bueno, los hechos del 30, después los hechos del 59. La única etapa que hemos estado 54 años con esa política y no ha pasado nada es esta. Porque está ese tercer ingrediente en los Estados Unidos. Agua, azúcar y limonada no es lo mismo. Cuando usted añade otra cosa ahí, eso es diferente. Y cuando yo llego al hospital y no hay aguja para ponerle una vénula a mi abuelo, siempre está el tema de que no, el problema es que no podemos adquirir eso porque tú sabes que el bloqueo de la cosa. Y políticamente eso tiene una incidencia que ustedes no sé si se la pueden imaginar. Es muy grande. Nunca se logra definir quién es el verdadero culpable de las cosas. Los cubanos realmente creen que hay dos gobiernos. Hay uno interno y hay uno externo, que ambos se complementan y se justifican mutuamente. Todo el aparato represivo de Cuba se justifica porque hay una política de los Estados Unidos que justifica que en Cuba hayan miles de jóvenes en su edad laboral más interesante, dedicados nada más que a escuchar lo que dice el vecino. Pero ese es el lavado de cerebro Claro. que le ha metido a la población cubana. Pero ese lavado de cerebro existe. Y por ejemplo, si yo voy a ser político en Arabia Saudita, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres se tapen el rostro todo el día, con que no manejen o no voten. Pero si yo quiero llegar alcalde en Arabia Saudita y yo llego quitando esas tres cosas, yo lo que voy a terminar es en pena de muerte. Porque existe un contexto, nos guste o no. En Cuba, realmente la gente, si hacemos una votación democrática en Cuba, que es por lo que estamos luchando, ¿cuántos cubanos ustedes creen que apoyarían el embargo? Yo lo puedo contar con los dedos. Y posiblemente si hacen una votación en Miami, porque la gente no lo dice, mucho menos en televisión y qué sé yo, porque aquí hay también su cosa. Pero la gente en la calle sí te lo dice. Y por debajo de eso va a Cuba y qué sé yo, y tiene otra perspectiva. Yo creo que ni en Miami ni en Cuba es mayoritario, vaya, no llegan al 10% posiblemente, las personas que creen que la política debe ser cerrar. Es que la censura en Cuba y el lavado de cerebro es horrible. En los 90, por la situación del periodo especial, estuve al punto de hacer lo mismo que tú. Y si le levantamos el embargo a Cuba, pero ¿qué pasó en el 99? Vino Chávez. Y Chávez le manda, Chávez no, ahora está la Maduro ese, 100.000 barriles de petróleo diarios allá. ¿Ha habido cambio en la sociedad cubana? Ninguno. Reforma, como dicen algunos, son cosméticos. Entonces, para engañar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A darle al pueblo cubano Coca-Cola y eso para que esté bien, y el gobierno cubano. ¿Lo vamos a dejar ahí? Eso es un punto importante. Y eso es un punto del embargo. No, yo entiendo, Hay que apretar el embargo para que la gente allá sepa. Bueno, si 4 no quieren el embargo, lo No, yo creo seguimos. que 4 lo quieren. Y lo otro es que, 5. por ejemplo, yo no creo que haya que apretarme el cuello para yo decir abandono. Y es como se ve el embargo. Mire, la ideología y las cosas que mueven a las personas entran por la mente. Usted tiene que leer, usted tiene que ver información, tiene que hacer una serie de cosas. En una casa donde no hay ni un DVD, ni un televisor, ni una computadora, ni eso, usted está luchando los 7 pesitos diarios. Yo tengo tíos que aran con buey el día entero por 7 pesos cubanos. Pero ese es el gobierno.
Claro, pero ¿qué te quiero decir con esto? Ellos no han visto otra cosa jamás en la vida. No hay referencia de éxito. Eso es una cosa que es importante que exista en Cuba. Yo tengo parientes aquí en Miami que viven muy modestamente. Pero cuando vamos a Miami Beach, están viendo una referencia diferente. Y siempre hay un deseo de prosperar y de salir adelante. Hay lugares en Cuba donde usted recorre 100 kilómetros y usted está viendo exactamente lo mismo. Si la gente no progresa un poquito, que puede ser dentro o fuera del comunismo, y se hace de una computadora, y empieza a leer artículos, y empieza a compartir información, y entra en toda esa dinámica, es muy difícil que esa mente concentrada en la caja de cigarros, la warfarina y el arroz y los frijoles, se revele para pedir libertad de expresión y movimientos políticos. Y mire, yo simplemente creo que eso no va a pasar de esa forma. Es lo que creo, pero lo otro es la parte política netamente. Usted no va a representar a personas a las que usted le cae súper mal. Es así de sencillo. Y si la gente ve que usted complace de cierto modo esa política, que existe ese adoctrinamiento que le hace, según en los medios cubanos, un daño total a la sociedad cubana, usted está convirtiendo a la oposición en enemiga de la gente. Y salga a caminar por La Habana, por el cerro, por las tunas, a preguntar para que usted vea el criterio que tienen muchas personas. Y es precisamente porque te ponen en la mesa redonda gente diciendo aprieten, aprieten y más todavía, y qué sé yo. Y dicen, coño, hijo de puta. Así te lo dicen, claro. Nos guste o no. Entonces, yo quiero hacer política en Cuba, no en Miami, sinceramente. Y no te vas a dejar allá. No, perfecto, pero voy a mantenerme ahí, voy a joder todo lo que pueda. Vamos a él allá y creo que había otras por acá. Cuando